Muchos estaban ansiosos, finalmente llegó el día y esta mañana conocimos los resultados de la prueba de selección universitaria. Nuevamente, la brecha económica y también de género marcó los resultados. Queremos analizar todo lo que pasó con estos números y para eso está aquí el vicepresidente del CRUCH y además él es el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle. Rector, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Matilde. Gracias por esta invitación. Rector, nuevamente tenemos que analizar la misma línea de resultados. Finalmente es la brecha económica la que marca el destino de un joven y eso lo vimos acá en la PSU. ¿Qué le está diciendo estos resultados al país? Bueno, es la tarea pendiente y estructural que tiene el país y por eso que finalmente las pruebas de selección universitaria entregan ese diagnóstico año tras año. Lo que es inquietante es que, sin embargo, no estemos dando las respuestas para que Chile tenga un mejor sistema escolar, un mejor sistema de educación superior. Y, claro, lo que hace la PSU es traernos un mensaje negativo, pero la responsable no es la PSU. Lo cierto es que aquí todas las evaluaciones tienen una correlación positiva entre sí, tanto la prueba PISA como la prueba TIMSS, el propio CINCE, ¿no?, muestran que las desigualdades socioeconómicas están asociadas a su vez a brechas socioculturales, a un acervo sociocultural de las familias que están asociados en este país a las capacidades de pago y eso hace que, en definitiva, eso se manifieste en esta prueba que desafortunadamente, ¿no?, sin embargo, es un instrumento de medición que un sistema de educación superior a su vez siempre ha de necesitar. Rector, cuando preparaba la entrevista, yo pensé esta es la misma entrevista que podría haberle hecho el año pasado, el año antepasado y que tal vez lamentablemente pudiera hacerle el próximo año porque los resultados no cambian. ¿Qué se necesita para hacer un cambio real? Que podamos ver ya pronto, porque sabemos que lógicamente todo el sistema necesita tiempo, pero también queremos ver resultados más inmediatos. ¿Es posible? A mi juicio es posible. Lo cierto es que si en definitiva la reforma de la educación superior efectivamente y al sistema escolar efectivamente acude a aquellos sectores que necesitan de más calidad, de un mayor apoyo, que en definitiva lo que se puede aprender no está determinado por la capacidad de pago, Ni tampoco las comunas donde viven, porque las comunas ricas sacaron buenos resultados, las comunas con mayores recursos. bueno, cuando se dice que la desigualdad en este país es un problema, usted sabe también que hay personas que dicen que el problema no es la desigualdad, sino que los problemas están asociados a las capacidades de crecimiento que tenga la economía. La educación dice otra cosa, la educación dice que si no hacemos un esfuerzo pronto, urgente, oportuno, estamos perdiendo generaciones de talento para la economía, para el desarrollo. Entonces, a veces incluso se quiere desviar la atención y se dice lo que pasa es que la educación privada es mejor que la educación pública. Lo cierto es que ese dato también es bastante ambiguo porque no es lo mismo educar a un niño de los deciles de mayor ingreso socioeconómico que educar a los niños de aquellos deciles más precarizados. Entonces nos enredamos y finalmente creemos que la diferencia es en si es público o es privado. Lo cierto es que el país debe hacer un gran esfuerzo por tener un sistema educacional inclusivo y Chile seguirá, si no da los pasos que se requiere, seguirá siendo de aquellos países que tienen la vergüenza de contar con el sistema más segregador a nivel escolar y también a nivel de educación superior. De acuerdo a estos resultados, rector, y también de acuerdo a lo que se está discutiendo en el país de la gratuidad de la educación superior, teniendo además presupuesto estrecho, ¿usted habría partido por la gratuidad o habría partido por la educación básica y media viendo estos resultados? Porque finalmente, ¿qué es lo que le vamos a entregar a las universidades? Niños que están mal preparados. Bueno, yo creo que en educación escolar se han hecho algunos esfuerzos. Por ejemplo, hace muy pocos años que tenemos una agenda de la calidad, una agencia de la calidad en el sistema escolar. Esto no lo teníamos, esto está desde el año 2012.
Es decir, tuvimos varias décadas en que había un sistema escolar absolutamente desregulado y que la calidad de la educación que se recibía dependía de la capacidad de pago o del acervo cultural que tenían las familias. Entonces, si avanzamos en un sistema de gratuidad, tampoco la gratuidad es la solución única del problema. Se requiere de un esfuerzo mayor para que tengamos más inversión, para que la carrera docente sea una realidad. Se ha aprobado una ley recientemente, la ley Rector, 19.303. ¿se partió mal? Yo creo que, no sé si se partió mal, yo creo que no ha habido consistencia en los proyectos de reforma a la educación superior. Probablemente el énfasis no ha estado en atender precisamente a aquellos sectores que se hallan en una condición de desventaja y al parecer no hay acuerdo político sustantivo en el país para tener un sistema igualitario de educación y yo he visto, por lo menos en educación superior, que la reforma que ingresó el gobierno en el mes de julio es simplemente una reforma que reproduce los esquemas que hay hoy día dominantes en nuestra educación superior. Respecto a eso, rector, bueno, después vamos a hablar de aquello porque todavía no entran las indicaciones de este proyecto, están comprometidas para noviembre, sin embargo estamos a ya fines de diciembre, casi enero, y no pasa nada. Sigamos hablando de la PSU. Muchas veces se ha planteado cambiar este sistema, pero cambiando el sistema no se termina con el problema. Claro, a veces se cae en el facilismo de decir, bueno, tengamos pruebas distintas, pero eso sería como tener pruebas de selección universitaria para pobres y para ricos. Eso sería ya escandaloso desde el punto de vista moral. Siempre se va a necesitar de unos instrumentos de medición. ¿Por qué? Porque la educación superior exige unas condiciones de entrada, unas competencias que deben manejar todos los estudiantes independientemente de dónde provengan. Y entonces lo que ocurre y lo que tiene que hacer el país es fortalecer un sistema escolar que desgraciadamente hasta ahora no está dando las respuestas porque seguimos siendo también en las pruebas internacionales un país que tiene bajos indicadores, aunque claro, se dice que estamos mejor en América Latina, en el concierto de América Latina, pero en algunas áreas nosotros sabemos que tenemos un sistema de educación muy precario que no da respuesta a nuestras demandas de desarrollo ni a las necesidades de las personas. Entonces, el problema está en que todavía Chile no toma conciencia clara de que se necesita un mayor esfuerzo para fortalecer la educación de los sectores más postergados. Rector, y a la luz de todo ese análisis que usted hace y viendo las prioridades que tiene el gobierno para invertir los recursos, ¿el próximo año tendríamos este mismo contenido de entrevista? A mí me parece que si analizamos los resultados, lo más probable es que sí, porque de un año para otro es muy difícil que cambie las diferencias que se expresan en los resultados. Esos resultados están asociados al acervo sociocultural de los padres, a los ingresos socioeconómicos, desde luego a cuánto se efectivamente desarrollen los contenidos curriculares del sistema escolar. Eso todavía tiene una diferencia importante y desde luego se expresa en los resultados que obtienen los estudiantes. Pero el daño no lo hace la PSU, no lo hace el instrumento de medición, sino el sistema escolar. Siempre vamos a necesitar, ya digo, de un instrumento como las pruebas de selección universitaria y pensar que con otras pruebas no se produciría, bueno, sería simplemente dilatar o demorar el problema porque igual llegarían muchos estudiantes a la educación superior sin tener las competencias idóneas o necesarias para la educación superior. Son todos los estudiantes, dieron la prueba 258.500 estudiantes. ¿Todos son aptos para la universidad? Yo creo que en general todos tenemos unas capacidades para aprender y desarrollar, desde luego, talentos, competencias. Sin embargo, desde luego que ello depende también de las experiencias, de los entornos educativos, de los entornos socioculturales, y obviamente no todos los estudiantes llegan en la misma condición. Y claro, no tenemos por qué ser excluyentes, pero a su vez el sistema tampoco cuenta hoy día con los recursos para que aquellos estudiantes que llegan con una menor preparación luego tengan los tiempos para recuperar
aquellos vacíos que tienen y eso hace que finalmente, si usted mira la deserción, los resultados de abandono, de no titulación, de nuevo, los que son castigados son los que llegaron con menos competencias, con menos preparación a la educación superior, y ese es el país desigual, escandalosamente desigual que tenemos, desafortunadamente. Rector, también vimos brechas en torno al género. ¿Qué está diciendo esto? Porque tuvimos brechas en un aspecto y en otros las mujeres lograron un resultado levemente superior. ¿Qué habla eso? En matemáticas los hombres tuvieron mejores resultados, en lenguaje las mujeres. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, yo creo que este año se registró un avance. Hay menos brecha porque en una de las pruebas el resultado es favorable a las mujeres. Hay un número mayor de mujeres hoy día que dieron la prueba de selección universitaria. Estamos hablando del 53% en relación al 46, y tanto de varones. Y, sin embargo, todavía también esas diferencias de género responden a lo que la sociedad chilena es todavía, ¿no? Aquí hay machismo, hay segregación, no hay igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y también se expresa en el sistema escolar, incluso por decisiones que toman las propias familias respecto de los hijos varones o de las mujeres hijas. Entonces, se va a seguir expresando, esperemos que, sin embargo, sigamos mejorando, porque de otra manera significa que estaríamos estancados. Yo espero que no estemos estancados y que al cabo de unos años esas diferencias de género ya no existan. Rector, para este año ustedes también introdujeron una novedad que es un reconocimiento al mérito académico y también se ha prometido para el próximo año seguir con los establecimientos que acompañan a los estudiantes de menores recursos para que puedan ir a la universidad, los programas de acompañamiento. ¿Eso va a seguir, se extiende, aumenta? Bueno, este año aumentan significativamente, son muchas más las universidades y son muchos más los colegios que estuvieron en este programa de acompañamiento para el acceso efectivo a la educación superior, porque en ese caso no es el resultado de la prueba lo que determina que una persona pueda acceder y matricularse en una carrera universitaria, sino que haya participado en este programa de acompañamiento, que haya asistido un 85% de las actividades de su establecimiento, que esté en el 15% mejor evaluado de su establecimiento y en definitiva haya ahí una oportunidad para ahora ya varios miles de estudiantes que van a poder ingresar de esta manera. Este plan debería seguirse ampliando. Esperemos que la política pública no se detenga, no se trate solo de una señal, porque son muchos los estudiantes talentosos, estudiantes con muchas capacidades. La universidad muestra con claridad que muchas veces en el primer año se notan las diferencias que vienen del sistema escolar y que vienen de los hogares de que provienen los estudiantes. Pero luego, en tercero o cuarto año, se empieza a ver cómo estudiantes que venían de sectores más precarizados, sin embargo, alcanzan los mismos niveles y muchas veces superan a los estudiantes que venían, por así decir, de los deciles más acomodados. Entonces, el país está perdiendo un gran capital, un gran factor de desarrollo económico, cultural, si no se atiende a la única gran política de que debieran ocuparse todos los gobiernos, que es la educación. Rector, bueno, le reitero la pregunta. ¿Se puso mal las prioridades en el tema de educación y los recursos? Yo creo que en algunos aspectos, efectivamente, por ejemplo, en materia del sistema escolar, creo que se puso más el acento en la conducta económica de quienes eran, por así decir, dueños o sostenedores de los colegios, en la conducta económica de las personas que buscan elegir por factores también de mayor o menor éxito en la vida y no atender sustancialmente a que un sistema educacional debe atender integralmente a la formación de los estudiantes y antes que ocuparnos de comprar colegios, digamos, de ocuparnos de la propiedad, a propósito del sistema escolar, debiéramos habernos ocupado de tener un mejor sistema. Yo celebro, desde luego, que hoy día haya una agencia de la calidad que es del gobierno anterior, que haya una nueva ley de carrera docente, que, por ejemplo,
haya nuevos requisitos para ingresar a las carreras de pedagogía en este proceso de admisión, ¿no? Se ha establecido que los estudiantes deben pertenecer en sus resultados al percentil 50 o superior, ¿no? O que deben hallarse en el 30% del mejor promedio de notas de enseñanza media. Esos requisitos no estaban antes y durante mucho tiempo, a veces el promedio en algunas universidades de PSU para las carreras de la pedagogía estaba por debajo de los 450 puntos, ¿no? Eso, desde luego, le hará mal a la educación chilena por un tiempo todavía futuro, pero bueno, ahora por lo menos se está corrigiendo ese problema. Sin embargo, creo que en educación superior ahora también el acento debe ser la calidad y no se trata tampoco de llevar adelante una simple política de gratuidad, porque ese es un instrumento valioso, pero esa no puede ser toda la reforma de la educación superior y mucho menos debe ser el proyecto que convierte al Estado, tal como está hoy día en el Congreso, en un mero pagador o comprador de servicios educacionales sin que se fortalezca una columna vertebral de educación pública. Y cuando digo educación pública no me refiero solo a universidades estatales, a universidades que, ni siquiera me refiero solo a las universidades del Consejo de Rectores, me refiero a universidades que asumen una responsabilidad pública y que sostienen finalmente el sistema cultural del país. Eso, desgraciadamente, la reforma, tal como está, no lo está haciendo y esas son las críticas que ha hecho el Consejo de Rectores. Muy bien, rector. Bueno, no alcanzamos a hablar de las indicaciones, pero en todo caso todavía no se han presentado. Así que muchísimas gracias, rector Aldo Valle, vicepresidente del CRUSCHE y además rector de la Universidad de Valparaíso. Gracias. Muchas gracias, Matilde, por la invitación.